Los estadounidenses que vivían en Rusia, ¿cuáles son los conceptos erróneos más grandes al respecto? No creo que los estadounidenses entiendan que Rusia también tiene problemas raciales. Los rusos son diversos como estadounidenses, con personas del este que se ven prácticamente coreanas y luego asiáticas centrales de las antiguas repúblicas soviéticas. También hay tensión sobre esto, también, tal como hay aquí. Las personas son universalmente personas, solo nacen y crecen con diferentes formas de hacer las cosas. Al final del día, puedes encontrar algo en común con cualquier persona, incluso como estadounidense en Rusia. No creo que muchos comprendan que casi todos los países enfrentan problemas raciales. Es posible que esta realidad resulte desalentadora, pero al aceptar que el racismo es una constante en el mundo, se logra una mejor comprensión de la sociedad. El lugar de origen fue un régimen comunista, lo que podría dar la impresión de ser un paraíso según ciertos relatos. Sin embargo, la utopía no es real, y la única verdad universal parece ser el sufrimiento. Mi y yo enseñamos inglés en UFA, Rusia durante 18 meses. Tu hombre ruso promedio no es un gran tipo corpulento, me sentí alto de 5'8". Las leyes para beber son bastante restrictivas. No puedes comprar licor después de las 10 y no puedes comprar cerveza después de la medianoche. Es peor en Moscú, creo que son las 8 de licor y las 10 para la cerveza, incluso puedo ser 6. No puedo recordar. No puedo recordar más los estadounidenses que no son los estadounidenses que no saben y no sé por qué no me doy la región de la cerveza. Los musulmanes que conocieron bebieron. Son las 11 de la noche en Moscú. Solo los comercios tienen restricciones para la venta de alcohol después de ciertas horas, mientras que los restaurantes y bares pueden seguir sirviendo. Siempre hace frío. Como alguien que nació en Rusia y vivió allí por poco tiempo, puedo decir fácilmente que los estadounidenses perciben nuestras temporadas como drásticamente diferentes. Hay partes de Rusia como la estepa de regalo, que es tan seca y árida como el Sáhara, y hay partes tan húmedas que todas las ciudades enteras se hunden lentamente en la tierra. Tenemos casi las mismas temporadas, pero solo abarcó un largo paisaje. Es curioso cómo las estaciones difieren entre países. Yo también he notado que las percepciones sobre el clima son diferentes. Recuerdo que un amigo que vivió en una región fría siempre me decía que el invierno aquí no se compara. En Rusia, las ciudades se adaptan de manera distinta al clima extremo. A veces, me parece que lo que para algunos es solo un frío, para otros puede ser un desafío diario. Voy a Rusia todos los veranos durante unos 3 meses y Rusia parece bastante occidental, hay comida occidental, cadenas de comida rápida, tiendas y básicamente todo lo que los Estados Unidos tienen. Además, no intentan esconder nada a los extranjeros, muchos lugares en los que he estado en Rusia no están tan bien guardados como Moscú o San Petersburgo, pero el gobierno no da un trato especial a los extranjeros, como podría haber sido en la URSS. El gobierno no ofrece un trato preferencial a los extranjeros, a diferencia de lo que ocurría en la antigua Unión Soviética. Relatos de visitas a ese país en las décadas de 1970 y 1980 indican que los turistas recibían atención especial, aunque era similar a lo que se vive en Corea del Norte. Los visitantes eran guiados y disfrutaban de comidas lujosas, como cenas de filete, con la intención de mostrar una imagen positiva del régimen. La comida rusa es realmente buena y saludable que la comida promedio en Estados Unidos. Tengo problemas estomacales graves aquí y muchas cosas que no puedo comer. En Rusia, al principio estaba tratando de mantener mi misma dieta, pero finalmente descubrí que podía comer todo y me sentí fantástico todo el tiempo. No me he sentido mejor físicamente en años. Consideraría seriamente mudarme allí solo por eso. Además, creo que la mayoría de la gente no sabe que no puede comprar alcohol en una tienda de comestibles o licores después de las 11 de la noche. Puede obtener una bebida en un bar o restaurante, pero no puede comprar una botella de vino o incluso una sola cerveza que sirva de la caja de bebidas en la tienda de comestibles. ¿Cuál fue exactamente la comida que consumiste? Me intriga saber cómo fueron los platos a lo largo de un día. Quisiera saber si eran más ricos en proteínas que en carbohidratos. He trabajado con rusos en los negocios, y he encontrado que son honestos, confiables y personas muy, muy inteligentes. Cuando le dije a la gente que estaba trabajando en algo con los rusos, constantemente me dijeron que debía tener cuidado, que me estafarían o me estafarían de alguna manera. Esto no fue absolutamente en absoluto el caso. El total opuesto de hecho. He trabajado con rusos en negocios y han sido personas honestas y confiables. A muchos les sorprendió que trabajara con ellos, me decían que tuviera cuidado y que me estafaran. Pero la verdad es que fue todo lo contrario. Siempre me sorprendió su inteligencia y dedicación.
A veces, las percepciones sobre ciertas culturas pueden ser erradas. Mimil vivía en la Unión Soviética bajo el comunismo. Ella dice que el mayor error es que hay toneladas de rusos que anhelan el regreso del comunismo y que había muchas pequeñas empresas de propiedad privada bajo el comunismo. Ella dice que había pequeñas empresas por todas partes. No es exactamente los conceptos erróneos rusos, pero sigue siendo muy interesante porque cuantos rusos en Reddit afirman aborrecer el comunismo y amar el capitalismo. Es interesante escuchar sobre la experiencia de tu suegra en la Unión Soviética. A menudo, las percepciones sobre el comunismo y el capitalismo se simplifican demasiado. Muchos no conocen la realidad de la vida diaria y la mezcla de ideas que existía. Su perspectiva sobre las pequeñas empresas podría abrir una conversación sobre cómo las experiencias personales difieren de las narrativas populares que vemos hoy en día. Actualmente estudiando en Moscú. Mi papá me advirtió que las chicas rusas intentarían quedar embarazadas de mi hijo para que tuviera que llevarlas de regreso a Estados Unidos. Resulta que a la mayoría de la gente de Moscú les encanta aquí y no le importa ir a los Estados Unidos. Además, esto se ha mencionado, pero los rusos son personas muy agradables. Simplemente no fingen ser agradables con los extraños como lo hacen los estadounidenses. Es curioso cómo a veces la percepción de un lugar puede ser tan diferente. Mi primo estuvo en Rusia y decía que la gente era muy directa, pero también bastante amable. Mi familia tenía esas mismas preocupaciones, pero él se dio cuenta de que la mayoría solo quería compartir su cultura. En realidad, las conexiones que hizo allí fueron genuinas y eso le sorprendió. Al final, las experiencias personales cuentan más que los estereotipos. Sin embargo, una vez que atraviesas ese exterior duro, quieren compartir todo contigo, invitarte a su casa y son muy amigables. Encuentro que la cultura asiática en general es así. Realmente no les importan los extraños, pero si eres un amigo, o incluso un amigo de un amigo, harán todo lo posible para ayudarte. Recuerdo que una vez conocí a un chico asiático en la universidad. Al principio, era muy reservado. Pero después de un par de semanas, empezó a abrirse. Me invitó a su casa y su familia nos preparó una cena. Fue agradable ver cómo cambiaba su actitud y cuánto valoraban la amistad. Es curioso cómo a veces, la gente que parece fría puede ser muy cálida una vez que confían en ti. Antes de irme, escuché que los rusos son como cocos, y los estadounidenses son como duraznos. Los estadounidenses son una canasta de frutas. Es injusto generalizar un país de 300 millones de personas repartidas en una de las masas terrestres más grandes del mundo. La mitad de las personas que conozco no se ajustan a la descripción del melocotón. Por supuesto, lo mismo ocurre con Rusia, pero es por eso que estoy navegando por este hilo. Descubrí que Rusia era bastante diversa y se ve diferente para diferentes personas en diferentes lugares. Las generalizaciones son una mierda. ¿Por qué está recibiendo votos negativos? Estoy completamente de acuerdo. Muchas personas asumen que millones actúan igual solo por vivir en un mismo país. Es increíble cómo alguien puede pensar así. Por ejemplo, en mi caso, soy muy diferente de mis familiares en muchos aspectos, casi parece que no tenemos conexión. Pero claro, como compartimos un lugar de origen, se supone que debemos ser iguales, y eso incluye a quienes deberían ser más parecidos a mí. No estoy de acuerdo en que están sonriendo menos, tal vez en las calles, pero es porque no quieren ser falsos y sonreír cuando no lo quieren. Diría que es común en muchas grandes ciudades. Pero los rusos son muy acogedores, ayudando mucho cuando te pierdes, por ejemplo. Esto es de mi experiencia en Moscú este año. Y también, no se puede juzgar a Rusia y a la gente rusa de una sola ciudad, sin decir que ha estado solo en uno. El campo es otra historia. Estoy de acuerdo con esta perspectiva. Las emociones se manifiestan de manera diferente. La sonrisa de un extranjero puede generar ciertas dudas, como si se estuviera ocultando algo. Para algunos, es necesario contar con un motivo o un evento específico para sonreír o reír, simplemente disfrutar de un paseo no parece suficiente. Además, hay un gran sentido de orgullo hacia su país, y asegurar que los visitantes vean su mejor faceta es fundamental. No es algo que todos queremos lograr. Muchos alemanes son abiertamente racistas contra los turcos, pero son las personas más agradables de la historia. Fui a beber con algunas personas turcas y pagaron todas mis bebidas y tarifa de entrada para el club. Cuando necesitaba un cambio para la máquina expendedora de CIG, se negaron a tomar mi dinero y me compraron los cigarrillos. Cada vez que llegó a pagar algo que dijeron por favor, usted es nuestro invitado, déjanos pagar. Es una buena anécdota.
A veces, la gente tiene prejuicios sin conocer a las personas realmente. La amabilidad trasciende esas barreras y demuestra que no todos piensan igual. Mis amigos me han sorprendido de esa manera también, siempre están dispuestos a ayudar. Es genial ver cómo algunos pueden romper estereotipos y simplemente ser buenos con los demás. Todo lo estadounidense era divino en los años 80 y 90. Hicimos gente peleando por los productos estadounidenses. Nos encantaron las películas y programas estadounidenses. Y los vimos con envidia porque nuestras vidas no eran así. Era como ver a la gente en Marte. Adidas era como un símbolo de América para los rusos en los años 80 y 90, por lo que muchas personas usaban desgaste Adidas solo para vestirse como los estadounidenses. Era curioso ver cómo todos admirábamos la cultura americana en los 80 y 90. Recuerdo que muchos amigos intentaban conseguir productos de marcas como Adidas, aunque fueran falsificaciones. Era una manera de sentirse conectados a algo más grande. Ver películas estadounidenses nos hacía soñar con vidas diferentes. A veces, me pregunto qué tan sincera era esa admiración y cuánto era solo una forma de escapar de la realidad. Soy así, y es porque no confío en la gente. No confío en mis vecinos, y mucho menos un extraño. Me gustaría decir que es porque me han lastimado mucho las personas que conozco y las personas que no conozco. Me han robado las cosas muchas veces, y generalmente tendrían buenas razones para no confiar en las personas. Pero sé que muchas personas que no han tratado con nada así se sienten de todos modos. Independientemente de la razón, estás en lo correcto al señalar que se trata de un problema de confianza. Compartir ese tipo de información suele tener resultados negativos, creo que las personas prefieren mantener la ilusión positiva. Soy un finlandés y, para ser honesto, también es muy parecido a eso. Si sonreía y asintiaba a todos en las calles, la gente pensaría que soy extraño o loco. Son extraños. Pero cuando abres algunas botellas y enciendes la sauna, las cosas se vuelven muy diferentes. César dijo en el que Veritas para nosotros es en vodka Veritas LOL. Si recorriera las calles de Aberdeen o Glasgow sonriendo a la gente y comportándome de manera amistosa, probablemente pensarían que estoy loco o bajo los efectos de alguna sustancia. Sin embargo, al visitar el hogar de alguien, las personas son realmente sorprendentes. Me pregunto si esta actitud tiene relación con la vida en los países del norte. Tenía un profesor ruso que siempre estaba feliz. Era un científico que trabajaba para el gobierno ruso antes de mudarse a Canadá. Le gustaba hacer los problemas en clase relacionados con aplicaciones militares. Como, un tanque se dirige hacia un pueblo que está a 10 millas de distancia. Diseñe un instrumento óptico que sea capaz de ver a los aldeanos. Reside en Canadá, por lo que se le puede ocurrir una variante canadiense. Un camión se dirige hacia un Timbits que está a 10 millas, crea un dispositivo óptico que permita verificar si hay Timbits disponibles o no. Como bastante saludable en general, así que comí muchas verduras y frutas. La mayor parte del tiempo en el transcurso de un día tendría algo como café, pomelo, pepino, kéfir. Hice una gran cantidad de sopa de vegetación congelada con vegetales adicionales como calabacín y zanahorias, generalmente algún tipo de fruta como bayas, y si saliera, tendría algo como pasta o duplamiento o una burbujas. También bebí una cantidad decente de cerveza y fumé una tonelada. Y me volví totalmente adicto a estos bocadillos redondos de tipo pretzel que son como pretzels de sabor, ligeramente dulces y muy suaves. Y galletas de chocolate, solo desde la tienda de comestibles. En general, incluso la comida procesada tenía menos ingredientes y menos calorías que el equivalente aquí. La verdad, es curioso cómo a veces tratamos de comer bien y al mismo tiempo nos dejamos llevar por cosas simples. Recuerdo que un amigo hacía algo parecido, comía ensaladas y frutas, pero luego siempre terminaba comprando una bolsa de papas fritas o chicles. Era una mezcla rara. A veces la comida saludable se siente como un desafío, especialmente cuando aparece la ansiedad por lo que realmente nos gusta. Pero, en fin, es parte de la vida. Soy de Moscú y los moscovitas fueron considerados extranjeros por personas en otras ciudades / pueblos, y eran más odiados. Me molesta un poco porque vivíamos en un apartamento de una habitación y tuvimos que permanecer en líneas como personas en otras ciudades, pero todavía tenía la peor parte de Go. Ella es de Moscú, lo tiene todo. Ah, y los acentos de Moscú fueron odiados aún más, jajaja. ¿Qué otras áreas has explorado? No puedo imaginar cómo sería residir en una aldea rusa. Solo el viaje en tren de Moscú a San Petersburgo fue impresionante al observar el marcado contraste entre la vida urbana y la rural.
Soy de Rusia, vivo en los Estados Unidos ahora. Me confunde constantemente con un hispano porque soy corto, tengo el cabello oscuro y recto y tengo ojos oscuros. Cuando le digo a la gente que soy de Rusia, se sorprenden porque están tan acostumbrados a las imágenes de Anna Kournikova y algunos modelos rusos. Claramente nunca han estado en Rusia. Aunque soy judío ruso, pero nació en Rusia, había muchos judíos rusos allí. Realmente no existe un ruso puro ya que Rusia ha sido invadida por turcos, tártaros y mongoles. Entonces los rusos son realmente una mezcla. Es curioso cómo las apariencias pueden engañar. A veces, la gente no se da cuenta de lo diverso que es un país. Viví algo similar cuando me confundieron con un extranjero en mi propio barrio. La verdad es que las raíces culturales son complicadas y todos llevamos algo de varios lugares en nosotros. Al final, todos somos una mezcla. La identidad es más rica de lo que pensamos. No hay cableado de alto voltaje. La mayor parte de Europa es de 220 voltios, 230 voltios nominal en toda la UE, 240 voltios en el Reino Unido, 220 voltios más donde. Puede si nosotros ejecutamos secadoras de telas, en una sola fase aquí, no necesitas salidas especiales para ellos. En realidad, vienen del Reino Unido. Me sorprendió descubrir que los alemanes de C y los húngaros tienen 3 fases en el hogar. En la mayoría de Europa, es puramente algo industrial. Sin embargo, no tengo idea de para qué lo usan. Es curioso cómo en Europa hay tanta variedad en la electricidad. En el Reino Unido, siempre usamos 220 V, pero al mudarme aquí, me sorprendió ver que algunos países tienen conexiones trifásicas en casa. Al principio, pensé que era solo para maquinaria pesada. Pero no, los alemanes y húngaros lo tienen en sus hogares. A veces me pregunto para qué lo usan en su día a día. Es todo un mundo. No, no lo he hecho. Pero he estado en Nueva York, Filadelfia, Seattle, San Francisco y ciudades de Texas. El lugar absolutamente amigable en el que he estado es San Antonio. Chicago es muy reservado, pero educado, y los intentos de comenzar una conversación en un tren generalmente se encontraron con una extraña expresión facial, algo totalmente normal en Nueva York. Philly está más reservado y a NYC, pero mucho menos que Chicago. En general, Chicago tiene un poco de Seattle Freeze. En general, en el transporte público no solemos conversar con otros, y esto se debe a temas como la criminalidad y la falta de recursos para la salud mental. Sin embargo, si decides visitar un buen bar local en Chicago, tendrás la oportunidad de hacer amistades duraderas. Pasé un año en Egipto y me sorprendió la construcción a mitad de camino. Terminó teniendo conversaciones con los lugareños al respecto. Y aparentemente si las empresas arrastran su trabajo durante mucho tiempo, como años, tiene implicaciones fiscales drásticas y termina siendo más rentable de esta manera. ¿Quizás eso es lo que también está pasando en Rusia? La situación se debía en gran parte a la corrupción en todos los niveles, mientras que los empleados pasaban el día consumiendo bebidas. Esto no solo afectaba su desempeño, sino que también generaba un ambiente inapropiado, como el acoso hacia las estudiantes en el camino de regreso a casa. La falta de profesionalismo impactaba negativamente en la comunidad y en la percepción de quienes transitaban por esas áreas. Todos somos defectuosos. Los estadounidenses también cumplen con muchos estereotipos. Realmente disfruté algunas de las caracterizaciones que escuché sobre los trabajadores rusos versus estadounidenses versus alemanes. Los alemanes tienen un plan y se adhieren a ello, los estadounidenses y los rusos improvisan mucho, pero los rusos nunca tienen un plan, los estadounidenses hacen buenos gerentes y ayudan a que se hagan mierda, y los rusos fueron los inteligentes solucionadores de problemas que no quieren hacer el trabajo administrativo molesto para que otros lo hagan por ellos. Los 3 se llevan bien juntos sobre bebidas. Una conocida de mi madre perdió su trabajo en Estados Unidos por haber mentido en su currículum y por contratar a alguien para que hiciera su trabajo. Descubrieron el engaño y fue despedida después de que la vigilaran por sospechas. A pesar de todo, mi madre sigue sugiriendo que se mienta en el currículum, lo cual es bastante curioso. No creo que sea la parte de respuesta la que hace esa sensación falsa. No puedo pensar que nadie que sea tan grosero que responda no, cuando se les pide que tomen una taza de café en algún momento. Creo que es la parte de la pregunta que desconcierta a muchos europeos, que no son un grupo de personas homogéneas, sino que representan docenas de culturas muy diferentes, podría agregar. Al menos en Finlandia, nadie dice vamos a tomar una taza de café en algún momento, o almorcemos, y no lo significa. Si alguien dice algo así, abriríamos nuestros calendarios y preguntaríamos qué hora sería buena. Para nosotros, no es educado indicar que le gustaría conocer en el futuro,
Si realmente no lo quiere decir y no está listo para comprometerse con él. Eso es lo que nos da ese inquietante sentimiento falso en nuestra cultura. No es tanto decir que sí, cuando realmente no querrías ver a alguien, eso probablemente sea algo globalmente común, pero solicitar reunirse en primer lugar cuando realmente no has pensado en todo. Es curioso cómo diferentes culturas tienen sus propias reglas sobre lo que se considera cortés. Recuerdo una vez cuando un amigo me invitó a tomar café. En mi mente, era solo una cortesía, pero él realmente lo quería. Entonces, me sorprendí al ver que abrió su calendario. Esa conexión fue inesperada, y me hizo reflexionar sobre lo que significa realmente proponer un encuentro en diferentes contextos. Jaja, el compañero de trabajo de mi madre, aquí en los Estados Unidos, fue despedido porque mintió en su currículum, luego le pagó a alguien para que hiciera el trabajo por ella. Descubrieron y ella fue despedida, literalmente monitorearon su trabajo después de sospechar. Era una programadora de computadoras, mi madre todavía me dice que me acueste en mi currículum, LMAO. Es curioso, a veces la gente hace cosas raras. Conozco una historia similar de alguien que metió la pata en su trabajo. Al final, no vale la pena mentir. Siempre hay un riesgo. Aunque tu mamá te aconseje hacer lo contrario, lo mejor es ser honesto. A veces, el camino fácil puede llevar a problemas. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.